Apocalipsis capítulo 1, verso 16. Vamos a continuar con nuestra serie, Cristo y su exaltación. Este es el tema número 6 de esta serie. Seguimos con nuestro tema, Hijo del Hombre, parte 3. Y con esto vamos a ir concluyendo el capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1, verso 16. Dice ahí: tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Una de las cosas, hermanos, que hoy los creyentes del siglo XXI han perdido de vista es la severidad de Dios. Y piensan que el Dios de hoy en día es un Dios que no castiga, es un Dios que no ve lo que hacemos, no ve lo que decimos, no ve lo que ocultamos. Y este tipo de perspectiva de Dios va a hacer, hermanos, un cristianismo sin temor. Romanos 11:17 dice esto. Pablo aquí hablando en Romanos 11:17, hablando sobre el cómo Dios llamó a los gentiles a la salvación. Dice: pero si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas toda la raíz, sino la raíz a ti. ¿Cuál es el problema de esta parte que está diciendo Pablo? Está diciendo que los judíos tenían una confianza excesiva en su sangre, en que habían nacido judíos y que por eso se iban a salvar. Y eso es lo que provoca, hermanos, cuando no vemos la severidad de Dios. Y es que nos jactamos mucho de algo que tal vez estamos desconociendo. Muchas veces nos jactamos mucho porque llevamos tiempo en la iglesia o porque sabemos cierta parte de la Biblia, pero no debe ser esa nuestra jactancia, por cuanto nosotros no obtuvimos la salvación por ello. La salvación vino a nosotros porque creímos. Dice: pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mirad pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Entonces, hermanos, hoy muchos solo ven la bondad de Dios, pero la severidad ha quedado en el olvido, y eso ha hecho que la iglesia se vuelva una iglesia sin respeto a aquel que los ha salvado. No hay respeto hacia Dios, es esa parte. Aquí la palabra severidad, en este verso, Romanos capítulo 11, verso 22, la palabra severidad viene de una palabra griega que significa el rigor, la decisión de Dios con respecto a algo, hermanos. Y sabemos cuál va a ser la decisión de Dios con respecto a la maldad. ¿Lo sabemos? ¿Estamos conscientes de cuál va a ser la decisión de Dios con respecto a una vida de idolatría? Lo sabemos. Estamos certeros de eso. Hermanos, Cristo pasó por ese rigor.
para ser glorificado. Entonces, ese es el problema de la iglesia de hoy. Tú ves a muchos cristianos que andan diciendo que son cristianos, pero no temen a Dios. Y temer a Dios significa respetar a Dios. Eso significa, o sea, no significa que andes todo miedoso y ay, no, es que estés consciente de que Dios te está mirando, que Dios honra a los que le obedecen y trae desgracia y desdicha a aquellos que no se someten a su mandato. Eso tenemos que tenerlo bien claro. Pero hay cristianos que no, que piensan que Dios los tiene que bendecir porque oraron mucho o porque son buenos amigos del pastor, ¿no? O sea, no, pues yo soy bien amigo del pastor, a mí Dios me tiene que bendecir. Eso no es verdad. Eso no tiene nada que ver. Aquí no estamos en la política, hermanos. Que tú ahorita lo ves y tú lees el periódico, te vas a dar cuenta que ahorita ya Andrés Manuel, muchas de las gentes que antes estaban en su contra, ahora se le vuelven amigos. Y sacan publicado de que esto dijo fulano de Andrés, y esto dijo fulano de Andrés, o sea, ya ahora se vuelven. Eso es el mundo, buscando el favor del hombre. Pero nosotros no podemos ser así. Aquí nosotros tenemos que buscar el favor de Dios. Y por eso tenemos que ver esas dos partes, hermanos. Entonces, el entender la visión del Hijo del Hombre debe producir temor, pero también el anhelo de seguirle. O sea, al estudiar Apocalipsis, hermanos, tenemos que darnos cuenta de esa parte, que todo el Nuevo Testamento casi hablamos del amor de Dios, ¿no? Dios, Cristo es manso, que nos va a dar descanso, sus ovejas oyen su voz, nada las arrebatará de su mano. Así pues estoy seguro, ¿no? Romanos 8, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, nos podrá separar. Sí es verdad, sí. Pero también está aquí en la palabra de Dios que todo aquel que no se somete a sus mandamientos, su fin será ciertamente el perdición. Y eso es tan real como lo otro que acabamos de decir. Entonces vamos a empezar a estudiar esos versos que faltan. Apocalipsis 1:16, y vamos a sacar las últimas lecciones para esta tarde de este capítulo, porque la próxima semana ya entraremos con la primera iglesia, la iglesia que perdió el primer amor, la iglesia que servía, pero por mecánica. O sea, ¿has visto eso en los matrimonios? La rutina, o sea, están juntos por rutina, no porque se amen, por rutina, por aparentar, y porque saben que un divorcio sale más caro que seguir juntos. Entonces mejor seguimos juntos, pero tú por tu lado, yo por el mío, no me causas problemas, yo no te causo problemas, y todo contento, ¿verdad? Así hay cristianos que dicen, Señor, si tú me bendices, yo cumplo contigo, ahí nos la llevamos, pero ya cuando hablemos eso de que mi vida y mi familia y el servicio y la oración y el leer y mis hijos y mi esposa y mi esposo, ahí vámonos despacito. Eso es lo que vamos a estar mirando, hermanos. Que tristemente eso existe, ¿no? Te das cuenta que hay gente que inicia bien en la iglesia inician bien, aman a Dios, vienen a los cultos, pero de pronto se empiezan a apagar poco a poco. Y hermanos, el que es así con Dios, es así en todo. Si alguien no le puede ser fiel a Dios, nunca le será fiel a alguien. Nunca. Porque no es fiel a Dios. O sea, si no es fiel a quien no ve, ¿cómo será fiel al que ve? ¿Cómo? Si no ama a Dios con todo su corazón, ¿podrá amarte con todo su corazón a ti? No, porque si no ama al que no ve, ¿cómo podrá amar al que ve? Bueno, pero eso será para la próxima semana. Apocalipsis 1:16. Tenía en su diestra 7 estrellas. Diestra aquí es la derecha,
la mano derecha. Y la mano derecha es la mano de la autoridad. Hermanos, se creía en esos tiempos, en los tiempos bíblicos, que alguien que era zurdo, no era muy bueno para trabajar. O sea, en esos tiempos los zurdos no eran tan bien vistos. Casi eran desechados porque era como un mal. Ahora sabemos que son cosas de la genética y cosas de un desarrollo cerebral, ¿no? Pero bueno, pero en este caso la mano derecha es la mano de la autoridad, del honor y del poder. Cuando un rey dictaba una sentencia, levantaba la mano derecha para decir lo que él había decidido. Ahora, ¿qué son las 7 estrellas? Apocalipsis 1:20 lo dice. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Bueno, aquí viene una incógnita. ¿Por qué les llama ángeles? Porque los ángeles no pastorean, y estamos claros que ahí los ángeles son pastores de esas iglesias. Pero ¿por qué se les llama ángeles? Porque en todo el contexto de la Biblia, hermanos, un ángel es un mensajero. Casi siempre que aparece un ángel es por dar un mensaje. ¿Recuerdas cuando se le apareció a María? Bendita seas tú entre las mujeres. Y ella dice que ella se turbó, ¿por qué sería este mensaje? Y le dijo, ¿qué es esto que me dices? Y él le hizo, tú has sido elegida entre muchas mujeres, o sea, había muchas mujeres vírgenes, pero la que fue elegida fue María. Y darás a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Y él dijo, ¿cómo será esto si no conozco varón? Pregunta, ¿quién estaba hablando con María? Un ángel. Un ángel siempre es alguien que va a dar un mensaje. Otro ejemplo de ello, otro ejemplo de un ángel. Cuando Pedro estaba en la cárcel y dice que la iglesia oraba por él muy fuertemente, dice que en ese momento Pedro estaba durmiendo. Pedro estaba durmiendo en la cárcel, todo encadenado, pero durmiendo. Y dice que alguien lo tocó y le dijo, levántate. El momento que le dijo, levántate, dice, las cadenas se le cayeron. Dice, sígueme. Dice, y él pensaba que veía, estaba soñando, él pensaba eso. Dice que cuando el ángel tocó la puerta, todas las puertas de la cárcel se abrieron. Dice que pasó como, o así como dicen Pedro, como San Pedro en su casa, ¿no? Pasó, llegó hasta la calle, le acompañó una cuadra, dice, y de repente desapareció. Dice, y él entendió que fue el ángel de Dios, un mensaje. O sea, siempre los ángeles son para enviar mensajes. Entonces, ¿por qué se les llama ángeles a los que están en la iglesia? Porque el principal ministerio de un pastor es predicar el evangelio. O sea, antes que visitar, antes que animar, antes que ver problemas, todas esas cosas, el principal ministerio de un pastor es predicar el evangelio, es enseñar. Y eso también, o sea, es transmitir un mensaje. ¿Ok? Entonces, veamos la seguridad. ¿Dónde estaban estas 7 estrellas? A la diestra de Dios. Nos habla, hermanos, de la autoridad delegada. Cuando Dios pone un pastor, una de las cosas que le da es la autoridad delegada. Se le da autoridad para que él gobierne. ¿Gobierne qué? La iglesia. Pero no estamos hablando de un gobierno como lo conocemos en el mundo, sino habla de un gobierno donde si el pastor da una disciplina, Dios respalda eso. O sea, aquí estamos hablando de cosas espirituales. El pastor no puede maldecir, pero sí puede disciplinar, y cuando un pastor disciplina, Dios respalda eso. Y ahí viene el verso, todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Es decir, cuando Dios pone una autoridad en la iglesia y esa autoridad toma una decisión para el bien de la iglesia, Dios va a respaldar eso. Por eso está a la derecha de Dios.
Pero también eso trae algo fuerte aquí, hermanos, y es que de toda la iglesia, a los primeros que va a llamar a cuenta es a los pastores de la iglesia. O sea, de la lista que Dios tiene, o sea, todo nos va a pedir cuentas individualmente, pero el pastor le va a pedir cuentas de más cosas. Le va a pedir cuentas de la iglesia, de su familia, de su vida. O sea, va a tener que dar cuentas, si tiene hijos, pues de sus hijos. Si tiene trabajo, de su trabajo. Si tiene un negocio, le va a pedir cuentas del negocio, porque todo nos lo ha dado Él. Y tenemos que dar cuentas. ¿Ok? ¿Te das cuenta? O sea, cuando no vemos la severidad de Dios, como que eso pasa desapercibido. Pensamos que pues nos morimos y ahí se acaba todo. No. O sea, todo lo que hicimos o no hicimos, tendremos que dar cuentas. O sea, un pastor va a tener que dar cuentas de lo que enseñó. Por eso es importante el estudio, porque debemos hablar cosas que estén cerca de la verdad. O sea, no vamos a tener la verdad completamente. ¿Por qué? Porque hay cosas que no entendemos, hay cosas que son un misterio para nosotros. No podemos dar a certeza lo que dice allí, pero debemos intentar dar lo más cercano a la verdad. ¿Te imaginas la condenación que vendrá a aquellos que predican la mentira? Que nunca predicaron la Biblia. ¿Te imaginas o sea, por eso la Biblia dice que el pastor sí recibirá una mayor recompensa, pero si no hizo lo que debía que hacer, recibirá una mayor condenación. Por eso muchos quieren ser pastores, pero no entienden lo que implica eso. Sigue diciendo, seguimos con el versículo 16. De su boca salió una espada aguda de 2 filos. En la antigüedad, hermanos, en la Roma, había 2 tipos de espada. Una se llamaba la machaira. La machaira era una daga corta, y esta se menciona en Efesios, cuando dice: tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La puedes identificar, esa espada, cuando ves la de el gladiador. Esa espada que se utiliza para batalla cuerpo a cuerpo es la machaira. Se utilizaba esa espada para cortar, pero necesitabas hacer un combate cuerpo a cuerpo, y se cortaba más que nada con el filo. O sea, con el filo me refiero al costado. O sea, la espada era puntiaguda, pero el filo de esa espada no estaba en la punta, estaba en el costado, pero era de doble filo. ¿Ok? Entonces, donde te cortara, tú ves esas películas, ¿no? de Grecia y de maratón y 300 que tú ves que no, le pasan por la pierna y les mochan la pierna, ¿no? O sea, parece mantequilla, ¿no? Que le pasas y corta. En verdad sí, eran muy filosas esas espadas. Pero en el caso de Apocalipsis, hermanos, hace referencia a una espada llamada la espata, así, espata con SP, espata, no espada, espata. Y esta espada era más larga. Y esa espada se utilizaba, hermanos, cuando se pretendía tener la distancia con respecto al enemigo. Generalmente los que utilizaban esta espada eran los que montaban a caballo. Como era más larga, hermanos, era más cordial blandir una espada cuando ibas a caballo. Y esta espada, su filo principalmente estaba en la punta. Para matar. Ahora, cuando se utiliza esta expresión de su boca sale una espada aguda de 2 filos, la utiliza contra los enemigos de la iglesia, hermanos. Los que siembran mentiras, discordias, dañan al pueblo, dañan la iglesia, Dios los va a destruir. O sea,
Aquel que quiere destruir la iglesia no está atacando a personas y no está atacando al pastor y no está atacando a un cierto grupo de la congregación, está atacando el cuerpo de Cristo. O sea, ¿te imaginas al Dios Todopoderoso tratar de levantarle la mano? Jesucristo le dijo a Pablo, Pablo o Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Qué le dijo? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. O sea, es decir, estás luchando con algo que es mayor que tú y te vas a morir, ¿no? O sea, una persona que lucha contra la iglesia, que trata de dividirla, que trata de destruirla, que trata de dañar a los miembros de esa congregación, está luchando contra algo que al final lo va a matar. Porque la iglesia no es de un hombre, la iglesia es de Cristo. Y Él tiene una espada, ¿qué? Tan larga que a donde te vayas. O sea, hay gente que pone kilómetros de distancia, donde te vayas. Porque el pecado no es contra un hombre, el pecado es contra Cristo mismo. ¿Te das cuenta cómo cuando no se dan cuenta de la severidad de Dios, piensan que luchan contra el hombre? No luchas contra el hombre, luchas contra Dios. Eso se dio cuenta Saulo, porque él dice que perseguía, y él, en otro relato Saulo dice que los obligaba a blasfemar. Historias así rabínicas de historiadores como Flavio Josefo decían que Saulo entraba a las casas de los cristianos y los sacaba de los cabellos, pero al momento de sacarlos los iba golpeando, pateando. O sea, ¿te imaginas a Saulo haciendo eso? Ese era Saulo. No pienses que se salvó porque era una blanca palomita. No, nadie se salva por eso. Saulo era alguien perverso. Él mismo lo dice, que él no merecía ser salvado porque persiguió a la iglesia. Dice, pero la gracia de Dios me salvó. Entonces dice, de su boca salía una espada aguda de 2 filos. También lo que quiere decir esta expresión, hermano, significa que la palabra de Dios es la que mata todo pensamiento del hombre. O sea, la palabra de Dios es tan filosa que el hombre puede sacar un argumento y si tú le sacas la palabra, tu argumento corta ese pensamiento. Por eso llega el punto que la gente se enoje. Cuando tú le dices, no, estás mal, la Biblia dice esto. Entonces, ¿por qué se enojan? Porque su pensamiento está aquí, entonces tú le sacas la palabra, que es una espada, le cortas el pensamiento, entonces se enoja, por eso se sienten agredidos. O sea, ¿por qué los homosexuales hablan con otras personas como los del Islam, los testigos de Jehová, los mormones, los budistas, los hinduistas, y no se sienten agredidos? Pero cuando les sacas la Biblia, sacan el apellido. ¿Te has dado cuenta de eso? O sea, tú vele debates en el YouTube. Hay un debate ahí con un pastor y está hablando con un homosexual que sabía de hermenéutica, Lo sabía, o sea, sabía que esas cosas se decían en este tiempo, por ese tiempo estaba pasando esto, y por eso se dijo. Y era un hombre que le gustaban los hombres. Entonces el pastor le dijo, no, yo te respeto, le estaba diciendo, yo te respeto, o sea, yo no te critico cómo vives. No, pero es que ustedes son inhumanos. Dice, no, si tú quieres vivir así, está bien. Dice, sí, porque ustedes sí agarran la Biblia, dice, pero la Biblia no dice nada. Entonces ahí fue cuando el pastor le dijo, no, mira, si tú vamos a hablar de la Biblia, entonces te la saco para que entiendas. Entonces ahí él como que se enojó. En serio, hasta su rostro cambió. ¿Sabes por qué, hermanos, pasa eso? Porque la palabra de Dios es como una espada que corta cualquier pensamiento que se levante contra la obediencia a Cristo. Por eso cuando alguien recibe la palabra y se enoja, es porque la palabra de Dios ha cortado ese pensamiento que él tiene, y la única manera de refutar eso es enojándose.
Por eso, hermanos, es necesario que la iglesia escuche la palabra, porque si no, ¿cómo vamos a quitar los pensamientos que tenemos? O sea, hermanos, ser cristiano no solamente es llenarnos de doctrina. También ser cristiano es quitarnos esas cosas que traemos del mundo. Quitárnoslas ya de la mente para actuar ya como es un hijo de Dios. O sea, lo que queremos es que queremos la doctrina, pero queremos seguir teniendo el pensamiento que me enseñó mi tatarabuelita. No. La palabra de Dios tiene que cortar eso para que vivas la vida cristiana plenamente. No se puede que tú tengas doctrina y quieras hacerla compaginar con el pensamiento del mundo. No te va a dar. No va a encajar la pieza. Eso es ser cristiano, hermano. O sea, ser cristiano no solamente es llenarnos de doctrina en la mente. Está bien saber doctrina, está bien saber la palabra, sí está bien, pero también esa palabra o esa doctrina tiene que hacer que tu pensamiento con respecto a un tema cambie. Ese pensamiento que tal vez agarramos de la Rosa de Guadalupe, que tenemos que quitarlo con la palabra. Ese pensamiento que agarraste de como dice el dicho, tienes que quitarlo. Ese pensamiento que agarraste en Laura en América, tienes que quitarlo. ¿Cómo? Con la palabra de Dios. La palabra es la espada que corta. Entonces, cuando escuchamos alguna parte de la palabra de Dios que no nos está gustando, es porque la palabra de Dios está actuando, queriendo cortar ese pensamiento que tenemos arraigado. Que no lo queremos dejar y pensamos que así está bien hecho, pero el principio corta eso que tú tienes ya en tu mente. Sigue diciendo, Apocalipsis 1:16, y su rostro era como el sol, o sea, no era el sol, era como el sol cuando resplandece en su fuerza, significa cuando está en su cenit, cuando está en lo más alto. Así, ya era algo que no podía verlo, le deslumbraba. Una juez de Israel, hermano, utilizaba esa frase, Jueces 5:31. Esta juez era Débora. Débora dice ahí, así perezcan todos tus enemigos, oh Jehová, mas los que te aman sean como el sol cuando sale en su fuerza. Y la tierra reposó 40 años. La gloria de Dios a través de Jesucristo brilla en su iglesia y mediante su iglesia. Este verso sí vamos a buscarlo, Malaquías 4:1. Malaquías 4:1. Malaquías 4:1 dice, porque he aquí, viene el día ardiente como un horno. Voy a decir un poco del contexto. El contexto es que muchos hablaron diciendo, por demás es servir a Dios. ¿De qué nos sirve que andemos en sus mandamientos? ¿De qué nos sirve que yo me guarde para esta cosa? ¿De qué sirve que yo sea paciente? ¿De qué sirve que yo ore por tal cosa? Mejor lo hago y ya. ¿De qué sirve que viva yo tanto a la iglesia? ¿De qué sirve que yo me aprenda tantos versículos? ¿De qué sirve que yo enseñe la lección de los niños? ¿De qué sirve eso? Si no me va bien. Eso es lo que decían en el capítulo 3, tú lo puedes leer, de Malaquías. Y lamentablemente a veces sí llega ese pensamiento, llega. Porque tú ves que los malos, dice, he aquí bienaventurados, decimos bienaventurados son los soberbios. No solamente tentaron a Dios y escaparon, sino que son prosperados. ¿Te ha tocado ver eso? Que hay gente que blasfema y habla de más y hace mal a su prójimo y roba y fraudea y miente. Parece que le va bien. Bueno, hasta con tu familia lo ves, ¿va?
Tú piensas que ellos están mejor que tú porque ellos no tienen que venir a la iglesia y tú sí. Y como que sientes que venir a la iglesia es una pérdida de tiempo. Ahorita yo estuviera en mi casa viendo la tele, ahorita yo estuviera en el cine, ahorita yo estuviera, pues no sé, perdiendo el tiempo en algún lado, ¿no? Yo estuviera, o sea, prefiero eso a estar aquí, la verdad. O sea, prefiero eso. Hay gente que piensa así. Porque piensa que los soberbios están mejor que los que sirven a Dios. Entonces sigue el contexto diciendo que entonces fue escrito libro de memorias delante de Jehová. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que todo lo que hagamos, de lo que nos guardamos, que parece que no pasa nada, sí pasa, hermano. O sea, parece que todo lo que tú has soportado, lo que has perdonado, lo que has pasado por alto, donde has dado tu dinero, a quienes has ayudado, quienes te han defraudado, a quienes has prestado, parece que no pasa nada. Pero hermanos, Dios no olvida. Dios no olvida. Dios tiene bien registrado quién está haciendo su voluntad y quién le teme. Dios lo sabe. Y está en el cielo registrado cada una de las cosas que estamos haciendo, aun cuando ningún hombre nos vea, Dios sí lo sabe. Y será para mí especial tesoro, dice Jehová de los ejércitos, y los perdonaré, como el padre que perdona a su hijo que le sirve. Lo sigue diciendo Malaquías, porque he aquí, ¿a quién se lo dice? A los que dicen, es que me estoy guardando para Jehová, ¿por qué no pasa nada? ¿Por qué los malos prosperan? Bueno, viene el día en que todos los soberbios, dice ahí el versículo 1, y todos los que hacen maldad serán estopa. O sea, sí, o sea, el hecho de que no pase nada no quiere decir que se van a salir con la suya, no, obviamente que no. Vendrá un día en que todo eso les será cobrado. Aquel día que vendrá los abrazará, dice, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, ¿qué? Los que teméis mi nombre, dice ahí, nacerá el sol de justicia. Dice el proverbio, cuando el malo gobierna, el pueblo clama, pero cuando el justo gobierna, los justos se alegran. ¿Por qué? Porque cuando un malo está gobernando, pues obviamente parece como que todo está en oscuridad. Eso parece. ¿Pero qué? Los que temen a Dios, un día nacerá el sol de justicia. Y en sus alas, dice, traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Es decir, estaréis felices. Y todo eso, hermanos, de lo que nos guardamos, de lo que decimos, no, queremos honrar a Dios, queremos seguir a Dios, yo quiero conocer a Dios. En ese día, hermanos, diremos, valió la pena. Valió la pena guardarme de esto, valió la pena perdonar esto, valió la pena soportar esto, valió la pena. ¿Por qué? Porque eso trascenderá. Entonces, ante esta descripción del aspecto de Cristo, de que es como el sol, significa que Cristo es la mejor y maravillosa maravilla que podemos conocer. La Torre Eiffel, las cataratas del Niágara, las pirámides de Machu Picchu, los jardines colgantes de Babilonia, las pirámides de Egipto, aún la catedral allá de Rusia en Moscú, son nada en comparación a lo que Cristo es. Eso significa que brilla como el sol. Apocalipsis 1:17. Sigue diciendo ahí.
Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Eso es lo que él dice por lo que experimentó Juan, pero en realidad se murió. Se murió. O sea, nadie que pueda a Dios puede vivir. Pero es algo irónico, hermanos, eso. Es algo irónico. Domiciano, que era el que lo exilió a Patmos, antes quiso matar a Juan y no pudo. Lo metió en un aceite hirviendo y no se murió. No se murió Juan. Entonces, al ver esto, que no fue posible, lo mandó a la isla llamada Patmos para que muriera allí. Su fin era que muriera. Pero no murió. Pero cuando vio a Cristo, se murió. ¿Qué nos muestra esto, hermanos? Que Jesucristo es el que determina el tiempo de los hombres, en su vida y en su muerte. ¿Por qué no se murió? Porque no era la voluntad de Dios. No es porque hierba mala nunca muere, sino porque no era la voluntad de Dios que Juan muriera. El hombre querrá y tal vez intentará, pero si algo se les es permitido es por parte de Dios. Así Cristo lo dijo, Juan 19:9. Juan 19:9 dice: y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Aquí está Pilatos interrogando a Jesús. Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilatos: ¿por qué no le dio respuesta a Jesús? Dice: no, es una falta de respeto. ¿Por qué Jesús no le respondió a Pilatos? Porque eran preguntas que él ya sabía. O sea, ¿tú piensas que él no sabía de dónde era? Era bien famoso. Y si hay algo que los judíos recalcaron, ¿qué? Será de dónde era. ¿Por qué le preguntaba eso? Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Fíjate lo que Jesús le respondió: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. ¿Por qué? Romanos 13 lo dice: toda autoridad es puesta por Dios. Toda autoridad es puesta por Dios. Aún los padres que tengo son puestos por Dios. Pero son bien malos. Pues sí. Como dijo una hermana pastora: son los padres que necesitabas. Porque si tuvieras unos más blanditos. El que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. Y desde entonces procuraba Pilato soltarle. Pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Hermanos, Juan por ello no murió. No estaba en la voluntad de Jesucristo que muriera a manos de Domiciano. Pero cuando vio a Jesucristo, murió. Otra cosa que debemos poner aquí, que debemos entender aquí, hermanos, y es que para entender algo más de Dios, algo de nosotros debe morir. Es decir, tener revelación de Dios tiene un precio. Algo tiene que morir de nosotros si quieres tener más revelación de Dios. Por eso mucha gente ya no entiende más, porque ya no quiere morir más. Ese es el precio de conocer a Dios. El precio es que algo tiene que morir. A lo mejor tú dices: yo quiero dedicarle más tiempo al estudio de la Biblia. Algo de ti va a morir. A lo mejor más diversiones que tenías, tiempo con tu familia, tiempo para ir al cine, tiempo en el internet,
tiempo con un juego en el celular. Eso tiene que morir para que puedas conocer esto. Eso es lo que muchos quieren que Dios les revele todo en 5 minutos. No, algo tiene que morir. Seguimos ahí, Apocalipsis 1:17. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Aquí poner su diestra sobre él habla de que lo resucitó. Se había muerto. ¿Qué nos dice esto, hermanos? Que Jesucristo es el que tiene el poder de la vida y de la muerte. Satanás lo tocó, otra vez volvió a vivir. Y le dijo, no temas. Esa expresión del primero y el último quiere decir que Jesucristo conoce el principio y lo que hay al final. Y sabes, aquí también se refiere el primero y el último. Generalmente la frase el primero y el último en el Antiguo Testamento se utilizaba para los dioses falsos. En Isaías 44:6, ahí anótalo. Isaías 44:6 dice esto: así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Cuántos dioses se han extinguido? Porque se han extinguido civilizaciones. Vamos a poner un ejemplo. Los aztecas o mexicas tenían a su diosa Tonantzin. ¿Qué es de ella? Se le ponen los libros de recuerdo, pero es historia. ¿Qué podemos decir del dios que tenían los aztecas? El dios Tlaloc, llamado el dios de la lluvia. Es historia. Porque a poco la mayoría de los mexicanos dicen, ay, es que Tlaloc nos trae la lluvia. No dicen eso. ¿Por qué? Porque Tlaloc pasa. Pero es interesante. Jesús, han pasado más de 2000 años y sigue siendo alguien que causa controversia como si fuera un hombre muy famoso de Hollywood. ¿Por qué? Porque Él es el primero y el último. ¿Cuántos dioses no han pasado a través de la historia? Digo dioses con D minúscula, que ellos creen que son dioses. Que podemos decir, por decir, de el panteón griego, Zeus y Apolo y Atenea y Artemisa y todos esos dioses griegos. Se les recuerda por la historia, por Hércules y todas esas historias de Herodoto y la Ilíada y cosas así, ¿no? De Aquiles y todas esas cosas. Pero son historia. Son historia. Pues ahí está. Tú puedes leer los libros de la Ilíada y la Odisea y ahí está. Pero son historia. Sin embargo, Jesús es tan actual como el periódico de hoy. Versículo 18, Apocalipsis 1:18. Y el que vivió, dice ahí, el que vivo, dice ahí, el que vivo. Significa, yo soy el que habita todo el tiempo. Hermanos, no es que Jesús vea el futuro, Él ya lo habita. Para Dios ya pasó. Es algo difícil de comprender, pero para Dios el futuro, tu mañana, Él ya lo sabe. O sea, Él ya pasó para Él. Aunque para nosotros viene, porque somos finitos, Él en la eternidad ya pasó eso. Ya lo vio.
Es como si te ha pasado lo que se le llama un déjà vu. Que de repente vas caminando y ves unas personas y dices, esto creo que ya lo viví. Yo que me acuerdo que ya esto ya pasó, ya lo viví. Bueno, para Dios no es déjà vu, que Él ya vio. Él ya vio, vamos a ponerlo así, tu vida, toda tu vida. O sea, yo no sé cuántos años vamos a vivir, yo no sé cuántos años voy a vivir yo, pero Dios sí lo sabe, y no solamente lo sabe, ya vio cómo los voy a vivir. Fíjate la omnisciencia de Dios, fíjate nada más. Por eso dice, el que vivo. Hechos 17:24. Hechos 17:24. Dice ahí. Aquí está hablando Pablo con los atenienses, que tenían muchos dioses, muchos templos, y encontró uno que decía al Dios no conocido. Entonces dice que había uno que se llamaba el Areópago. Era un lugar donde se paraban en alto y la gente empezaba a disertar. Ya sabes que los griegos eran así, Aristóteles y Sócrates y muchos filósofos de ese tiempo, de los griegos, les gustaba disertar. Hoy voy a hablar sobre la vida finita del hombre. Y empezaban a disertar y la gente los escuchaba. Y lo que tenían los griegos era que les gustaba escuchar cosas nuevas. Cosas nuevas. No les importaba de qué fuera, pero les gustaba escuchar. Entonces ahí aprovechó Pablo y dice, versículo 24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. O sea, ¿por qué habían hecho ese al Dios no conocido? Porque había tantos templos que pues si nos faltó alguno, pues aquí, al Dios no conocido. O sea, si me faltó alguno por ahí, bueno, dice, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues el que es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, porque Él es la vida. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos. ¿Qué quiere decir? Que Él ya sabe cuánto vamos a vivir. Él ya lo ha prefijado, ya lo sabe. Y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando pueda hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Aquí podemos preguntarnos algo. ¿Te has preguntado por qué solo existe la extensión de tierra seca que vemos de los continentes? ¿Por qué solamente existe eso? ¿Quién hizo eso? Dios. ¿Sabes por qué? Porque Él sabe que esa tierra es suficiente. Puedes irte al norte de Moscú, de Rusia. Son tierras inhóspitas. Casi no hay gente ahí. O sea, la sabiduría de Dios. Todo eso lo hizo Dios. Vamos terminando. Apocalipsis 1:18. El que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. O sea, eso es lo que quiere decir todo lo que ya expliqué. Quiere decir, Él habita todo, Él ya lo vio. No es que solamente sepa lo que va a pasar, Él ya lo vio antes de que suceda. Esa es la eternidad de Dios. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. En la antigüedad, hermanos, cuando un pueblo conquistaba a otro y se rendían los pueblos, el símbolo de que se rendían era que el pueblo vencido daba las llaves de las ciudades conquistadas al que venció. Eso significaba que esas ciudades, él tenía ahora la autoridad de gobernar sobre esas ciudades que él ya había conquistado. Entonces las llaves aquí
No está hablando de algo literal, está hablando de algo que es figurativo y que significa autoridad. Entonces, fíjate bien, ¿no? Cuando tú le das una llave de la casa a tu hijo, ¿qué le estás diciendo? Tienes la autoridad para que tú pues también entres a ciertas horas. La autoridad. O sea, porque no le das a tu hijo las llaves cuando tiene 5 años, ¿no? No tiene la capacidad para una autoridad así. Cuando tú le das a tu hijo las llaves del coche, le estás dando una autoridad sobre eso. Y no es porque le des las llaves, sino porque tú mismo se las diste. Aquí Jesucristo tiene autoridad sobre dos cosas. Número uno, la muerte. La muerte nos habla de la condición de algo. Muerte significa separación. Hay mucha gente que ha criticado a Dios porque mandó a matar a los pueblos paganos. Dice, no, Dios es un homicida. Nos quejamos dice, no, ¿sabes cuál es el mayor matahombres? No fue Hitler con el Holocausto, ni fue Lenin, es Dios mismo. Así hay gente que razona así, porque mandó a matar al pueblo cananeo y mató a los de Sodoma y Gomorra, y no digamos del diluvio, mató a mucha gente. Sí, eso sí es verdad, pero ¿sabes por qué? Porque Él tiene la autoridad. Y aquí, número 2, Hades. Nos habla de un lugar. Esa habla de el sepulcro. Sepulcro. Es decir, Jesucristo tiene la autoridad de decidir quién vive y quién muere. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Nada más por eso. Él no tiene que dar explicaciones a nadie, porque todo lo que Él hace está bien hecho. Así que, el hombre cuando se pone a razonar, es como si un niño de 1 año se quiere poner a razonar con un hombre de 40. Es inverosímil. Es como querer entender el mar con un vaso de agua. Así está, se pone el hombre así. No, Dios mató a mucha gente. Sí, te pones en un punto así, pero no conoces a Dios, hablas en la ignorancia. Jesucristo tiene la autoridad y Él controla la vida y la muerte y da vida a quien Él quiere. Termino. Apocalipsis 1, 19 y 20. Escribe las cosas que has visto, y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto a mi diestra y los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Terminamos con esto, hermanos. 1 Timoteo 1:3. Y mientras lo buscas te voy a decir algo. Cristo está atento a su iglesia. Hay por ahí una doctrina, ahora no la recuerdo, no tengo el nombre, pero es una doctrina que cree que sí hay un creador, pero que ese creador creó el universo y se fue. Y ahí, creó todo, lo dejó funcionando y se olvidó de todo. Hay una doctrina que habla de eso. Pero eso no es verdad, hermanos. La iglesia no le pertenece a ningún hombre. La iglesia le pertenece a Dios. Y Él ve lo que hay dentro de la iglesia. Y una de las cosas que Dios va a hacer con las 7 iglesias, a muchas de ellas les va a poner orden. La iglesia debe tener orden, hermanos. La iglesia no es un club social,
ni es una empresa. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y como tal, el que la gobierna es Él con su palabra. 1 Timoteo 1:3. Como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. O sea, Dios se va a revelar, pero Dios nos va a revelar algo para nuestro provecho, no para la vanagloria, no para palabrería. Dios nos va a revelar algo para que crezcamos, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Que vimos en toda la visión del Cordero, ¿cómo eran sus pies? Como bronce bruñido. Hermanos, esos pies se acercan para hacer juicio a su iglesia. Hermanos, Cristo está muy cerca, pero antes de ir a las bodas del Cordero, ¿sabes lo que primero va a venir? Dice Primera de Pedro, es necesario que la disciplina empiece por la casa de Dios. Y si los justos con dificultad se salvan, ¿qué será de aquellos que no creen en el Evangelio? Bordeo, mirad pues la bondad y la severidad de Dios. Cristo sí se revela aquí, pero el Cristo que vemos aquí ahora en Apocalipsis, hermanos, no es el que venid a mí, si así es Él, pero ya no para eso, es para poner orden. Que Dios bendiga su palabra, hermano.